Hola, ¿cómo están? Hoy es 14 de diciembre de 2024. Quiero contar un testimonio sobre una analogía de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Bueno, hoy decidí, en lugar de ir a la iglesia, quedarme en casa a pasar un buen tiempo a solas con Jesús. Y resulta que después de desayunar, que la familia se fue para la iglesia, agarré una lapicera, un papel, la casa sola, espacioso para caminar, como a mí me gusta. Yo suelo decir que tengo como 2 modos en mi espiritualidad. El primero es cuando estoy tranquilito, que prefiero estar sentado con un cuaderno, una lapicera, orar en mi mente e incluso escribir las oraciones o los pedidos o los agradecimientos o las tareas o las reflexiones que tengo en el cuaderno. Mm, en esos momentos estoy como más contemplativo. Escucho los pajaritos. Estoy más atento a lo que pasa en mi mente. Las oraciones son bien profundas y más cortas y voy leyendo despacio. Pero también funciona en otro modo en el cual estoy más inquieto y me gusta caminar mucho y orar más verborrágicamente. Todo el tiempo hablar, hablar, hablar. Bueno, hoy era un día en ese segundo modo. Y algo que me ha servido siempre para mi ansiedad es que cuando tengo temas importantes en la mente, o conclusiones, o pensamientos, o distintos asuntos que quiero tratar, los escribo. Y es como que el acto mismo de escribirlo ya me tranquiliza. Y además, como me gusta hacer linda letra y le presto atención a cada trazado, o a cada trazo de las letras, eso también me da cierta calma. Entonces hoy mientras caminaba, tenía la hoja y el papel, entonces le decía a Jesús, siento que de nuevo estoy cargando la mochila con más cosas de las que me has pedido y quiero empezar a priorizar, ¿no? Entonces empecé a hablar un poco con él de eso y le dije, siento que tengo ganas de focalizarme en lo que realmente es importante, no en lo que simplemente a mí me puede gustar, ¿no? Y entonces me di cuenta que en este último tiempo, administrando el tiempo, venía muy bien. Pero venía leyendo muchas cosas que más que una mejora en la relación, podría decir que me estaban llenando más de información. Y ojo, en sí esa información sobre cuestiones bíblicas no era en sí mala, pero quizá era innecesaria. Era como mucha información que para el crecimiento espiritual era bastante irrelevante. Y en cierto sentido estaba utilizando el tiempo para adquirir información fidedigna, verdadera, cierta, pero que para mi vida espiritual no iba ni mejorar la meditación, ni iba a mejorar la oración, ni iba a mejorar el testificar. Entonces me puse a conversar con Jesús sobre este asunto y sobre cómo prepararme, en qué focalizarme. Y allí mientras conversaba se me vinieron dos analogías importantes de cómo mi personalidad es y cómo él me venía educando incluso desde hace muchísimos años sin que yo me dé cuenta, en cómo aplicar eso, pero también el cristianismo. Resulta que a mí en una época me gustaban mucho los videojuegos cuando era joven. Jugaba mucho. Y actualmente, cuando tengo algún ratito libre y ya hice mis tareas espirituales, ya trabajé, ya hice cosas en la casa, suelo jugar un rato. Y los juegos que siempre me han gustado más son juegos que se llaman de rol.
donde hay una historia, donde uno tiene que ir mejorando los atributos del personaje, donde uno para poder realizar determinadas misiones tiene que de repente tener cierto nivel o cierta práctica. Entonces donde justamente uno cosecha lo que siembra. Si no te entrenaste, si no practicaste, si no fuiste subiendo de nivel, no vas a poder con los desafíos más complicados. Y estos juegos se caracterizan en que hay, básicamente, para súper resumirlo, dos clases de misiones. Las misiones primarias, que es para avanzar en la historia y para completar el juego, y misiones secundarias que uno puede hacerlas o no si quiere, que quizás te revelan algún aspecto de la historia, te dan ciertas recompensas, pero siempre te ayudan a ir subiendo de nivel, a adquirir nuevos ítems para ser más poderoso, etc. Y en mi modo de juego, desde que era chico, yo nunca me mandé de lleno a querer hacer la historia principal. Siempre me gustó primero, antes de avanzar en la historia principal, asegurarme de hacer todas las misiones secundarias. ¿Por qué? Para conocer más la historia y sobre todo para obtener ítems, dinero y estar seguro de que mi grupo de personajes o personaje está preparado para enfrentar el desafío de la historia principal. Entonces, usualmente, siempre los más grandes desafíos fueron las misiones secundarias, porque cuando iba a continuar con la principal, había entrenado tanto y me había hecho tan poderoso en las misiones secundarias, que cuando venía el gran desafío y la prueba de la misión principal, era fácil, lo pasaba rápido. Y otra de las cosas que pensaba, que justamente Jesús me llevó a hacer lo mismo también con el trabajo. Resumiéndolo un poco, siempre lo hice igual, pero en este último cliente que tengo, o tecnología, mejor dicho, como era una tecnología nueva, desafiante, yo siempre me ponía a hacer muchos cursos, cursos secundarios, cursos que ni siquiera me los pedían, cursos que ni siquiera eran parte del trabajo diario. Pero yo hacía todos estos cursos secundarios, algunos eran gratis, otros los compraba. ¿Por qué hacía todos estos cursos secundarios? Porque a través de estos cursos secundarios yo iba aprendiendo, iba ganando conocimiento, iba invirtiendo tiempo, y después cuando tenía que seguir el proyecto por el cual me pagan, podríamos decir la historia principal, la misión principal, haciendo la analogía con el juego, como había hecho tantos cursos secundarios en paralelo, que me habían llevado tiempo, desafío, etcétera, después cuando tenía que hacer el trabajo principal, me salía muy fácil, me salía muy rápido. ¿Por qué? Porque había pasado mucho tiempo haciendo cursos que me iban enseñando distintos aspectos para que cuando el cliente me pidiera que haga algo en su proyecto, yo ya había adquirido la experiencia y el conocimiento práctico habiendo hecho los cursos. Entonces, usualmente siempre me fueron mucho más difíciles los cursos que hago que el trabajo en sí. Entonces, cuando me puse a reflexionar en estas cosas y a ver cómo yo operaba y cómo Jesús me había guiado a operar así, empezaba a pensar en la lluvia temprana y en la lluvia tardía. Sabemos que los que recibirían la lluvia tardía, o los que reciban la lluvia tardía, no van a ser ciertos seleccionados que, bueno, va a ir este, va a ir aquel, va a ir este y va a ir este, de forma aleatoria. Ni tampoco es que se va a derramar sobre un grupo predefinido o únicamente en una región geográfica específica, sino que va a ser derramado sobre gente que fue obteniendo la lluvia temprana. Es decir, la misión principal va a ser asignada a gente que se fue preparando en las misiones secundarias.
el trabajo principal va a ser asignado a personas que fueron haciendo los trabajitos secundarios y adquiriendo la experiencia, ¿no? Entonces, claro, cuando reflexioné esto, le digo, bueno, pero Jesús, lo que yo estoy haciendo hoy en día, las cosas en las que estoy ocupando mi tiempo, las actividades espirituales, ¿contribuyen a esos cursos como en el trabajo? ¿Son las misiones secundarias como en los juegos? O quizás estoy haciendo cosas que nunca me pediste, como deambular en el juego, o de repente en lugar de hacer cursos ponerme a ver videos de otra cosa. Entonces le decía a Jesús, quiero que me muestres, que me ayudes a vislumbrar cuáles son esas misiones secundarias, esos cursos, haciendo la analogía, y desechar todo lo otro. Entonces allí tomé una hoja en blanco y le dije, Jesús, quiero acá anotar en lo que me tengo que focalizar y que quizás o estoy descuidando o no lo estoy profundizando como debería. Porque yo actualmente paso tiempo leyendo un devocional, compartiendo cosas que subrayo en los muchos libros que leo, meditando en la Biblia y leyendo un libro que hable sobre eso que medité, leyendo una Biblia en orden cronológico, estudiando en la escuela sabática, leyendo un libro y grabándolo en audiolibro. Es como un montón de cosas en el día, pero quiero estar seguro nuevamente de hacer únicamente las que Jesús quiere que haga, por más que haya muchas otras que me gusten o no me gustan. Es como una mesa de un banquete que está lleno de comida y uno no sabe por cuál decidirse porque está todo espectacular. Pero en realidad, si Jesús nos mostrara ese banquete, nos aconsejaría comer lo que satisfaga el hambre en su justa medida y que además nos nutra, y no comerse todo el banquete en la mesa porque es lo que hay. Eso en mi caso particular creo que es algo con lo que siempre he tenido que luchar. Nunca con la pereza, sino que al haber abundancia de cosas para hacer, el querer hacer todo. Y no se puede hacer todo, ni tampoco es saludable hacer todo. Hay que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y cuando hablaba de esto con Jesús, agarré esa hoja en blanco y agarré y anoté, Jesús, si yo tuviera que elegir una cosa que me parece la más importante de todas, una sola, te digo la oración. Y que sé claramente que está alineado con tu voluntad, en que quieres que la perfeccione, que la conozca mejor, que la practique, y no solamente que la aprenda de vos, sino que también pueda enseñar para ayudar a otras personas a que también la disfruten, la practiquen, la conozcan. Pero claro, tras el título oración, como suele pasar mucho en mi profesión, se abre una rama de subespecializaciones muy grande. Entonces empecé a anotar ahí, oración en qué, y reclamando tus promesas, como dice Elena en el primer capítulo de Promesas para los últimos días. El orar 24 horas, el clamor, el aprender a orar la Biblia, el orar más tiempo a solas, el predicar sobre la oración, el leer más libros de oración y practicarlos, organizar reuniones de oración para orar en grupo, conversación, orar al meditar, orar cuando estudio, practicar la intercesión. Fui como anotando una lluvia de ideas. Y eso me ayudó mucho, porque esta mañana me ayudó a encauzarme en las cosas y focalizarme en las cosas que me van a ayudar a recibir todos los días la lluvia temprana, en sacar las piedras de la mochila que yo solamente me agregué y en volver a calibrar esa brújula espiritual a lo que Jesús quiere. Cuento esto no solamente porque fue una linda experiencia, porque me dio Jesús más analogías sobre la lluvia temprana y la tardía, sino porque creo que más tarde o más temprano, cada uno de nosotros,
así como cuando la casa está limpia y después pasa el tiempo, se va desordenando, se va ensuciando, hay cosas que arreglar, que ajustar. Creo que también está bueno cada tanto hacer un parate y ver qué es lo que estamos haciendo de más o de menos y recalibrar nuestra vida espiritual a las actividades que realmente van a hacer la diferencia.